Bienvenidos a la frecuencia digital en nuestra redacción virtual de Cinéfilo y Punto. Soy Lira Veiga, transmitiendo desde Caracas para toda Hispanoamérica. ¡Epa, Robert D! Hoy no venimos con cuentos, venimos con sustancia de la buena, porque el radar detectó algo masivo en las tierras altas de Escocia. Así es, Lira. Aquí Robert 1 en el monitoreo de datos. Hemos procesado los últimos reportes de audiencia y los comentarios de un carrusel en TikTok que no para de sumar vistas y likes. En resumidas cuentas, la comunidad está pidiendo a gritos respuestas sobre el final de esta saga de Outlander. La arquitectura narrativa que construimos hoy es quirúrgica. No hay margen de error cuando el círculo se está cerrando. ¡Exacto! Así que mis queridos amigos invisibles, pónganse cómodos y busquen ese café bien cargado, porque aquí empieza la bisección de la temporada final de Outlander. Jimmy y Tessa, la cabina es suya. Ellos son nuestros analistas de inteligencia artificial de Notebook LM, con el audioanálisis al que ya estamos acostumbrados. Así que díganos qué está pasando en este universo narrativo que nos tiene cautivados. Les recordamos que estamos trabajando con un artículo de nuestra casa digital de Blogspot, titulado El Círculo se cierra. Todo lo que necesitas saber antes del estreno de Outlander temporada 8. Escrito por Ender Goyo, nuestro productor, con la asistencia de los agentes de inteligencia artificial de la redacción virtual de Cinéfilo y Punto. Así que no dejen de leer el artículo, ver las infografías y las presentaciones multimedia que hemos preparado para ustedes. El link, como siempre, está en la bio en nuestro punto de encuentro, @cinéfilo y punto. Entramos en materia, le damos play a la intro para dejarlos con Jimmy y Tessa. Esto es el Cinéfilo Report de la temporada final de Outlander. En un ecosistema digital donde cada día somos más una aldea global, aquí analizamos las tendencias que definen el entretenimiento actual. Desde las películas que polarizan la conversación y se vuelven tendencia, hasta las series que se apoderan del trending topic del algoritmo cultural. Dracarys. Somos el punto de encuentro donde la pasión por lo visual se fusiona con tu voz y nuestra voz, en un debate crítico que enciende las redes. Porque aquí, lo que es noticia no solo se cuenta, se vive. Esto es Cinéfilo Report. Sasanax, bienvenidos a Cinéfilo Reports. Soy Tessa T y hoy el radar está que arde. Y yo soy Jimmy News. Y compañera, te digo de una vez, tengo los pañuelos en una mano y el análisis de Ender abierto en la otra, porque el 6 de marzo de 2026 empieza el fin de una era. Literalmente el fin de una era. Imaginen por un segundo ese sonido, ese zumbido grave, casi eléctrico, que parece vibrar directamente en los huesos. El sonido inconfundible de las piedras de Grey Nadun. Se me pone la piel de gallina de solo recordarlo. Es que para quienes consumen esta historia y han seguido el viaje tan de cerca, ese zumbido marca el inicio de todo. Y ahora, de manera casi surrealista, marca el principio del fin, porque como decías, el 6 de marzo la cadena Starz estrena la 8ª y última temporada de la serie. 12 años completos. 12 años de saltos temporales, de batallas históricas desgarradoras, y de una devoción que ha reescrito las leyes de la física. Es un hito monumental para la televisión. 100%. Es un cierre de ciclo histórico. Y precisamente para dimensionar lo que significan estos últimos 10 episodios, la inmersión de hoy se fundamenta en un material sumamente denso. Tenemos sobre la mesa un artículo exhaustivo publicado por el blog Cinéfilo y Punto. Exacto. Un documento estructurado por el autor Ender Goyo, con la asistencia de su redacción virtual de inteligencia artificial. El artículo se titula El Círculo se cierra. Y vaya, es una verdadera disección anatómica de la narrativa. Lo es. Y la misión de nuestra exploración a fondo el día de hoy es equipar a nuestra audiencia con el contexto crítico necesario antes de encender la pantalla. Vamos a examinar el panorama sociopolítico, las tensiones de las reuniones familiares y, sobre todo, vamos a someter a un escrutinio riguroso esas teorías gigantescas que la serie tiene la absoluta obligación de resolver. Porque no pueden dejar cabos sueltos a estas alturas. Ya no hay margen. Para nada. Así que, vamos a desempacar esto, porque el terreno que debemos cubrir es inmenso
y tenemos que establecer las bases antes de saltar a las teorías pesadas. Empecemos con la 7ª temporada, que nos dejó, digamos, con una sensación de falsa seguridad. La ilusión del hogar. Exactamente. Jamie y Claire logran regresar a Fraser's Ridge. Y la primera reacción lógica de quienes observan es sentir un enorme alivio, ¿no? El regreso triunfal. Sin embargo, el análisis que revisamos hoy es fulminante al respecto. Ese espejismo de paz es totalmente insostenible. Insostenible es la palabra correcta. El refugio en las montañas de Carolina del Norte ya no es ese santuario inquebrantable que vimos en las primeras temporadas en América. Las dinámicas han cambiado por completo y es crucial entender la mecánica detrás de ese colapso. El contexto macro. Sí, a nivel macro, la guerra de independencia de los Estados Unidos ha dejado de ser una abstracción. Ya no es una noticia lejana en los periódicos que llega con meses de retraso. Es una maquinaria bélica que literalmente les está respirando en la nuca. Y lo aterrador es cómo eso se filtra a lo micro. Claro, a nivel local, dentro del propio asentamiento, se gesta un conflicto corrosivo. Tenemos a Charles Cunningham ejerciendo una presión política brutal. Y esto transforma el conflicto. Ya no se trata solo de sobrevivir a los casacas rojas en un campo de batalla abierto. Es una guerra fría en su propio patio trasero. Influencias, lealtades divididas, pura supervivencia comunitaria. Es una asfixia constante. Y a ese ambiente opresivo hay que sumarle la carga psicológica de Claire. A veces es fácil olvidar el peaje mental que paga una viajera del tiempo. Es un peso abrumador. Demasiado. O sea, ella conoce el desenlace de la Revolución Americana, conoce las fechas exactas, las batallas decisivas, las estadísticas de mortalidad. Vivir el día a día bajo el peso de esas profecías históricas inalterables debe ser una tortura. El complejo de Cassandra. Exacto. Saber que el mínimo error de cálculo táctico puede significar la ejecución por traición de su esposo. Es como caminar por un campo minado donde ella es la única que puede ver las minas, pero no puede gritar para advertir a los demás, sin parecer una demente. Y estar limitada en tu capacidad de alterar ese futuro sin causar consecuencias peores es paralizante. Oigan, esto se pone cada vez mejor. Pero antes de entrar en aguas más profundas, quiero que escuchemos a nuestra comunidad. Nos han dejado muchísimos mensajes en redes sociales. Y es momento de darles voz. Adelante, Lyra y Robert. Y al volver, retomamos el análisis sobre la reagrupación del clan. Estás escuchando Cinéfilo Report. Para los que se unen a la conversación ahora mismo, esto es Cinéfilo Report, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para toda Hispanoamérica y mucho más allá. Así es, Lyra. Ya estamos en Spotify y la verdad es que nos explota el corazón al ver los reportes de sintonía. Nos escuchan desde Madrid, Países Bajos y hasta en Singapur. Un saludo global para nuestra comunidad cinéfila. ¡Increíble! Y bueno, nuestro carrusel en TikTok está que arde con las teorías sobre el final de Outlander. Por aquí, @Betiza nos dice, yo creo que el final será feliz pero abierto, y que Faith está muerta. ¿Es algo del hermano y el fantasma de Jamie? No lo sé. Estoy llorando ya mismo, no quiero que se acabe. Estamos todos con el pañuelo en la mano. Por otro lado, @Aleja lanza un reto técnico. Sería bueno un árbol genealógico. ¡Qué revuelto de nacimientos! Mira, Aleja, con tanto viaje en el tiempo, hasta nosotros nos toca sacar la pizarra para no perdernos entre los Fraser y los Mackenzie. Tal cual. Y para @Yeli, que nos cuenta que aún no ha podido verla todavía, tranquila. Nosotros apenas vamos por el capítulo 2, así que estamos todos en ese proceso de descubrimiento. Por su parte, @Iflin comparte un deseo que nos llega al alma. Me gustaría que los padres de Claire puedan verla adulta. Uf, nosotros también lo soñamos, Eve. Sería el cierre perfecto para ese círculo emocional. Y desde el sur, Miriam nos escribe desde Perú. Dice que aún no llega la temporada por allá y que muere de ganas por ver la 8ª. Pero le da tristeza que sea el final. Miriam, amiga, aquí ya estamos llorando también. Pero qué alegría que nos reporten sintonía desde el hermoso Perú. Y para cerrar esta tanda, @SaletaEsteves nos deja una teoría a nivel experto sobre ese sueño de Jamie herido en el hombro y cómo vio a Claire en el futuro. Es una teoría fascinante, Saleta. Esperemos que todas estas dudas se resuelvan en los episodios finales. Y tú que nos escuchas, también puedes enviar tus comentarios a @cinéfilo y punto y a la cuenta de TikTok de donde sale todo este debate, @endergoyo y punto.
Exacto. Y mientras nos preparamos para la gran fiesta del cine, porque estamos a solo horas de la noche del Oscar, es momento de volver al estudio. Retomamos el análisis con Jimmy y Tessa. Recuerden que están escuchando Cinéfilo Report. Sigamos con este capítulo de Reencuentro Familiar. Cinéfilo Report. Gracias a todos por sus comentarios. Jimmy, continuamos. Dentro de toda esta atmósfera tan oscura, el blog señala un contrapeso emocional indispensable, que es la reagrupación del clan. Los Mackenzie. Así es, la llegada de los Mackenzie. Saber que Brianna y Roger han logrado sortear todos los peligros locos del siglo XX y regresan a 1779 con sus hijos, es el ancla emocional definitiva. Frente a la inminencia de la guerra, tener a la línea de sangre unida bajo un mismo cielo temporal ofrece una sensación de fortaleza monumental. Ofrece la sensación, sí. Aunque, y aquí es donde la trama siempre, pero siempre encuentra la manera de retorcer el cuchillo, esa fortaleza familiar tiene una fisura enorme. Ah, la bomba de relojería. Esa misma. Hay un factor desestabilizador en la narrativa. William Ransom. El secreto mejor guardado de la serie finalmente ha salido a la luz. William ya sabe que su sangre es Fraser. Sabe que Jamie es su padre biológico. Y lo que resulta verdaderamente escalofriante de esto es la inercia del conflicto. Porque, a ver, no es el tipo de revelación que procesas con un abrazo lloroso y una disculpa frente a la chimenea. Para nada. De ninguna manera. Si analizamos el perfil psicológico de William, estamos hablando de un joven que ha sido criado y moldeado íntegramente por la aristocracia británica. Es un soldado leal a la corona. Todo su sistema de creencias se basa en el olor y el deber hacia el imperio británico. Y de pronto le quitan la alfombra de un tirón. Su identidad entera colapsa. Descubre que no solo es un hijo ilegítimo, sino que es el hijo de uno de los rebeldes escoceses más notorios. Alguien que está activamente tratando de destruir el mismísimo ejército al que William ha jurado lealtad. Esa disonancia cognitiva es una herida completamente abierta. La dualidad entre su sangre y su crianza va a generar colisiones, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Es una tragedia griega en su máxima expresión. Totalmente. Y como si ese polvorín no fuera suficiente, el análisis introduce una variable nueva y súper enigmática: Amaranthus Grey. El comodín. El comodín perfecto. El material fuente señala que este personaje entra en el tablero con intenciones sumamente ambiguas. Parece diseñada específicamente para enredar aún más las ya fracturadas dinámicas de poder y el linaje de los Fraser. Las lealtades se van a poner a prueba en las entrañas mismas del árbol genealógico. Lo cual nos lleva a cuestionarnos qué tan maleables son esos lazos familiares frente a la pura supervivencia. Pero, si vamos a hablar de linajes complejos y manipulación histórica, Agárrate. sí, creo que es el momento de adentrarnos en la parte más densa de nuestra inmersión de hoy. Las teorías que amenazan con reescribir toda la mitología de la serie. Aquí es donde necesitamos afilar el análisis. Entremos al gran debate de este reporte. La información de Cinéfilo y Punto plantea una premisa que, en una primera lectura rápida, te juro que parece una locura absoluta. Pero cuando la diseccionas, empieza a revelar un nivel de detalle escalofriante. ¿La teoría que rompe Internet? Esa mera. La pregunta es directa y va al hueso. ¿Sobrevivió Faith Fraser? Silencio dramático en la sala. Para enmarcar esto a quienes nos escuchan, recordemos que Faith es la bebé que nació muerta en aquel desgarrador escenario del hospital en París, en la segunda temporada. El trauma fundacional de la pareja. Pero hay un detalle brutal, una anomalía musical que rompe por completo la narrativa lineal en la actualidad de la serie. ¿La canción? La pequeña Fanny Pocock fue escuchada cantando una canción que pertenece innegablemente al siglo XX. Y en una obra de esta magnitud, estructurada a este nivel, las coincidencias simplemente no existen. Una melodía anacrónica es la firma irrefutable de un viajero temporal. Es la evidencia forense. Esa melodía sostiene toda la teoría. Ahora, apliquemos el método deductivo que requiere este universo. Si Fanny conoce una canción del siglo XX, hubo contacto con un viajero. Y si retrocedemos a L'Hôpital de Saint-Just en París, el panorama era desolador. Claire estaba al borde de la muerte por fiebre puerperal, la medicina de la época no tenía nada que hacer. ¿Y quién interviene? El maestro Raymond. Exacto. Quien cruza las barreras de la ciencia médica para salvarla es Raymond.
La tesis principal del artículo sugiere que las capacidades místicas de Raymond no se limitaron a sanar el cuerpo de Claire. Plantea la posibilidad de que él haya intervenido el destino de esa bebé prematura. ¿Pero cómo? O sea, las reglas son súper estrictas. La teoría sugiere que pudo haber realizado un desplazamiento temporal de urgencia, llevar a Faith a otra época para garantizar su supervivencia, ocultándola del flujo normal de la historia. A ver, tenemos que ser súper críticos con esa idea. Las reglas del viaje en el tiempo que la historia ha establecido son brutalmente estrictas y castigadoras. Cruzar las piedras requiere predisposición genética. Generalmente necesitas gemas preciosas como protección, e incluso con todo eso, el peaje físico y mental es devastador. Hemos visto a adultos fuertes y entrenados casi morir en el proceso. Es verdad, el trauma físico es brutal. Entonces, ¿cómo justificamos mecánicamente que un hombre tome a una recién nacida prematura, que ya está al borde de la muerte, y la haga atravesar el tejido del tiempo sin que esa energía masiva la destruya por completo? Suena a una conveniencia narrativa, como un rescate mágico de último minuto, más que a una posibilidad real dentro de la lógica del mundo que conocemos. Es un escepticismo totalmente válido. Pero hay que diferenciar a los viajeros tradicionales de la categoría a la que pertenece el maestre Raymond. Raymond no es un viajero convencional que depende de tocar unas piedras en días de festividades celtas. El material lo describe como un viajero del aura azul. El aura azul, claro. Esta denominación no es casual. Sugiere un dominio primordial sobre el tiempo. No navegan la corriente temporal dejándose llevar. Parecen tener la capacidad de manipular la voluntad. Si alguien, en toda la existencia de este universo, posee el conocimiento ancestral para canalizar esa energía protectora y crear una especie de campo de estasis alrededor de una entidad tan frágil como un recién nacido, es él. Ok. Asumiendo que Raymond opera bajo leyes físicas que nosotros apenas vislumbramos. Exactamente. De acuerdo. Supongamos por un momento que la mecánica del viaje es posible gracias al poder específico de Raymond. Si compramos esa premisa, el impacto en la trama es sísmico, porque la teoría del blog no se detiene solo en la supervivencia de Faith. Propone que esa línea de sangre continuó en el tiempo. Así es. Y que de alguna manera torcida, el destino dictó que Fanny y su hermana Jane sean en realidad las descendientes directas de aquella bebé. En otras palabras, que estas dos niñas que interactúan con la familia ahora son las nietas perdidas de Jamie y Claire. Te juro que las implicaciones de esto me resultan abrumadoras. Es que altera la arquitectura emocional de la serie entera. Retrospectivamente, significa tomar ese trauma fundacional de la segunda temporada, El dolor más agudo que vivieron. ese dolor absoluto que fracturó el matrimonio y moldeó sus identidades, y transformarlo en un sacrificio encubierto. Cambia la narrativa de una pérdida vacía e irrecuperable a un doloroso pero necesario acto de preservación. Pero aquí es donde el debate se vuelve ético. Sí, ético y narrativo. Queremos que ese dolor sea reescrito. Una de las grandezas de la historia ha sido cómo los personajes asimilan el duelo de forma real y visceral. Si de pronto resulta que el duelo fue producto de una ilusión temporal, se abarata el sufrimiento que la audiencia compartió con ellos durante todos estos años. Esa es exactamente la fricción que siento. Por un lado, sí, podría sentirse como un truco barato. Un as bajo la manga que le quita peso a la tragedia real que vivimos con ellos. Pero, por otro lado, pensemos en la inmensa recompensa narrativa. La catarsis. Han pasado vidas enteras separados, sufriendo las peores consecuencias del tiempo, de la guerra, de la historia. Que el tiempo mismo, a través de una anomalía como Raymond, les devuelva un fragmento vivo de esa hija perdida, materializado en estas niñas. Hay una justicia poética profundísima en ello. Totalmente. Sería como la validación de que todo ese sufrimiento grotesco tuvo un propósito cósmico, mucho más allá de la simple crueldad del azar. Es innegable el atractivo de esa catarsis, pero también requiere aceptar el inmenso costo vital que conlleva. Si Fanny y Jane provienen del linaje de Faith, significa que Faith tuvo que sobrevivir en un entorno desconocido. Crecer completamente ajena a su herencia, vivir y eventualmente dar origen a una descendencia que el destino, por pura fuerza gravitacional, forzó a cruzarse nuevamente con el camino de los Frasers en América. Un bucle temporal perfecto. Una serpiente mordiéndose la cola.
Pero un bucle tan milimétricamente perfecto no ocurre por accidente. Esto nos sugiere un nivel de orquestación externa que nos obliga a mirar, nuevamente, hacia el arquitecto de todo esto. Lo que nos lleva directamente a cambiar de marcha y adentrarnos en el gran enigma. El que ha mantenido en vilo a los seguidores desde el día 1, durante más de una década. El evento fundacional absoluto. Inverness. Antes de hablar de esa noche lluviosa, leemos sus comentarios. Cinéfilo Report. Seguimos con nuestro segundo bloque de comentarios. Por acá, Lira Vega, y estamos transmitiendo desde la redacción virtual de Cinéfilo y Punto, desde Caracas, Venezuela. De verdad, muchísimas gracias por sus mensajes, por sus likes y sobre todo por guardar nuestro carrusel de TikTok en sus favoritos. Es ese apoyo lo que nos motivó a preparar este especial. Tal cual, mi estimada Lira, y recuerden que pueden dejar sus impresiones en @cinéfilo y punto, porque les cuento que el debate en la cuenta de @endergoyo y punto está que arde. Vamos a leer qué nos dicen por allá. Por ejemplo, en el carrusel se muestran unas figuras en 3D de los protagonistas de Outlander. Por aquí, @Isabel Ponce pregunta emocionada: ¿estas figuras se pueden comprar? ¡Me encantan! Ah, Isabel, te entiendo perfectamente, pero como dice nuestra productor, Ender Goyo, son piezas exclusivas de diseño creadas con inteligencia artificial. Tenemos una colección de más de 1100 figuras de cine y series en la redacción, pero por ahora no están a la venta. Eso sí, nos urge una impresora 3D para clonarlas todas y compartirlas con ustedes. Eso sería un sueño. Por aquí, @Verónica Maidana nos pone caritas tristes y dice: no quiero que sea el final. Ay, nosotros tampoco, Verónica. Te acompañamos en ese sentimiento. Y para @Thais, que nos pregunta por la plataforma para ver la serie, mira, eso depende de dónde te encuentres, pero las opciones fijas ahora mismo son Movistar Plus y Disney Plus. Atención aquí. @Betisa dice que es lo mejor que ha visto en su vida, pero @Cajol09 suelta una alerta de spoiler. En el capítulo 1 de la temporada 8 hay una escena que me llamó la atención sobre las abejas. Tienes buen ojo, Cajol. Esas abejas tienen una razón de ser muy potente en los libros finales, pero no les decimos más para disfrutar juntos. Exacto, aunque @Wendy Sánchez nos suplica: no gracias, no quiero spoilers. Y @Florecera siente lo mismo, siente que algo grande viene por ahí con el tema de las abejas. Y no se equivoca, pero miren este plan. @Sharon14 dice que esperará a que salgan los 10 episodios para verlos todos corridos así, en maratón. ¡Qué sabroso, Sharon! Pero como dice Ender Goyo, y yo lo secundo, sería imposible vivir esquivando spoilers tanto tiempo. Dicho sea de paso, soy alérgica a ellos. @Valu confiesa que intentó hacer lo mismo y no pudo. Y Nikki nos deja un mensaje que nos infla el pecho. ¡Ey! Todo este contenido está espectacular. Gracias, Nikki. Gracias, Nikki, de verdad, un beso enorme para ti. Y para cerrar, @Janet Tapia propone algo genial. Podrían hacer un CD o algo para tener todas las temporadas y verlas sin depender de internet. Oye, Janet, comprar las temporadas físicas sería un regalo increíble. Tomen nota que mi cumple es en noviembre. Anotado. Y @PattyRont nos confiesa su mayor miedo. Espero que no lo arruinen como Juegos de Trono. Uf, Patty, todos tenemos ese trauma. Ni hablemos de Lost. Pero aunque el final de la serie es independiente de los libros, creo que tendremos un final a la altura. Cerramos con @Jovi.jovite desde Chile, quien lleva 6 años atrapada por esta historia desde que la vio en Netflix, una Sassenach por siempre. Dice: sinceramente no estoy preparada para abandonar esta historia que me tiene atrapada hace más de 6 años. Siempre aparecía en mi inicio de Netflix y no le tomaba atención hasta que un día le di una oportunidad y aquí estoy, siendo una fans más. #Sassenach por siempre. Wow, así nos pasó a muchos. Ustedes que nos escuchan, si ponen en sus comentarios el icono de la bandera de donde nos escriben, sería muy genial. No se imaginan cuánto nos emociona eso. Y bueno,
terminamos con este bloque de comentarios. Retomamos el análisis con Jimmy y Tessa. Esto es el Cinéfilo Report de Outlander. Chicos, a propósito de este último comentario, viajemos en el tiempo a esa noche lluviosa donde comenzó todo. Tessa, ¿de qué año exactamente fue esa noche de lluvia? Gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias. Entremos en materia. Hablemos de la lluvia en Inverness, año 1945. La escena de Frank observando a un escocés fantasmal plantado en la calle, mirando fijamente hacia la ventana donde se encuentra Claire peinándose. Es un misterio que ha fermentado desde el primer instante y que la narrativa está obligada a esclarecer en estos últimos episodios. Las teorías sobre qué o quién es realmente esa aparición son fascinantes. El artículo desgrana dos corrientes principales que son diametralmente opuestas. A ver, la primera es la proyección astral, ¿no? Sí, la proyección astral. Bajo esta óptica, Jamie, en un momento de desesperación extrema, ya sea sangrando en la batalla de Culloden o quizá en su futuro lecho de muerte, proyecta su conciencia a través de la barrera del tiempo. Busca desesperadamente a la mujer que define toda su existencia. Es un fenómeno agudo, un chispazo de energía espiritual impulsado netamente por el amor y el trauma. Es una idea romántica, muy poética. Pero la segunda teoría que expone el análisis tiene un peso existencial que francamente es muy difícil de procesar. Hablamos de la teoría de la espera espiritual o el purgatorio temporal. Uf, esa duele. Esta idea plantea que, tras su muerte física, el alma de Jamie no trascendió al más allá, sino que quedó anclada al mundo terrenal de forma voluntaria, que durante 200 años completos vagó por Escocia como un espíritu, esperando pacientemente el momento exacto en que Claire cruzaría las piedras por primera vez, solo para poder verla un segundo antes de que el ciclo volviera a comenzar. Hay que detenerse a considerar el inmenso peso de esa frase. 200 años de espera espiritual consciente. Es una locura. Implica una concepción del amor que roza la condena absoluta. Ser testigo silencioso del paso de los siglos. Ver la industrialización, las guerras mundiales, siendo un mero observador etéreo que no puede intervenir, únicamente sostenido por la promesa de un reencuentro fugaz en una noche lluviosa de 1945. Es de una belleza macabra, muy desgarradora. Desgarradora es poco. Pero, de nuevo, la mecánica de este universo no suele dejar estas cosas al azar cósmico. Y el análisis vuelve a apuntar a la misma figura central. Si existe un viajero con la capacidad de manipular estas corrientes invisibles, de asegurar que el alma de Jamie encuentre su camino en el momento preciso y no se pierda en el éter, es el maestro Raymond. Ese concepto de Raymond como el titiritero me parece brillante. El análisis señala un detalle fundamental que a muchos se nos pasó. La disculpa de Raymond en los sueños febriles de Claire. ¿Por qué una entidad con un conocimiento tan vasto, un viajero prehistórico casi omnipotente, sentiría la necesidad de disculparse con una simple mortal? Exacto. ¿Por qué? La implicación clara es que Raymond no solo es un observador pasivo o un sanador errante. Es un estratega moviendo piezas en un tablero de ajedrez cuatridimensional. Y si asumimos que Raymond es este estratega ancestral, se genera un debate filosófico gigante sobre el libre albedrío dentro de la serie. Pensemos en las tragedias de los Fraser, los saltos temporales de Claire, la concepción de Brianna, la mismísima supervivencia de Faith. Todo podría estar manipulado. Claro, ¿fueron decisiones propias nacidas del libre albedrío? ¿O fueron movimientos calculados por Raymond para asegurar la supervivencia de líneas de sangre que son cruciales para el destino del mundo? Su disculpa en el sueño podría ser el reconocimiento lleno de culpa del inmenso sufrimiento que sus maquinaciones han causado a esta familia. Son peones en un juego cósmico, y aunque su supervivencia puede estar garantizada por esta fuerza superior, el costo emocional de ser manipulados a través de los siglos es incalculable. Es una perspectiva aterradora, sinceramente. Pensar que cada decisión de vida o muerte, cada lágrima, fue un movimiento en el tablero de alguien más. Pero el tiempo apremia en nuestra inmersión de hoy y debemos trasladar esta idea del destino ineludible a la amenaza más inminente que tienen en puerta en la 8ª temporada. La batalla. Exacto, la batalla. Pero antes leemos sus comentarios. Regresamos en breve. Estás escuchando Cinéfilo Report.
recta final y ahora es que queda tela que cortar. Para los que se unen a la conversación a través de nuestro TikTok Live u otra plataforma, esto es el Cinéfilo Report de Outlander. Estamos analizando el artículo especial de nuestra casa digital en Blogspot de Cinéfilo y Punto, escrito por Ender Goyo. Y el debate en @endergoyo y punto en TikTok está que arde. Atención a estas cifras, más de 33,000 vistas, 300 guardados en favoritos y superamos los 75 comentarios. Qué increíble leerlos desde tantos lugares. Gracias por sus casi 1,200 likes. En serio, gracias totales. Escuchen esto. @la chica del pergamino nos confiesa. Inicié en 2018 y mi vida real se volteó por completo. Vivimos en una Matrix en la cual podemos crear nuestra propia realidad. Yo invoqué a mi Jamie, pero me quedé con un Frank. ¡Qué locura de serie! Y por aquí, @Emi suelta una incógnita necesaria sobre la conexión de la serie con Blood of My Blood. Ese spin-off que también nos tiene cautivados. Tienes razón, Emi. Ambas historias deben conectarse para que todo cobre sentido. Totalmente. De hecho, @lindabel.b pregunta por el hermano de Claire, y eso nos lleva directo a ese spin-off del que ya estamos esperando su segunda temporada. Mientras tanto, @exmabrachobracho, Tomate Rock y Ajipican73 nos dicen lo que todos sentimos. No estoy lista. ¿Qué será de mi vida sin la ilusión de una nueva temporada? Te acompañamos en el sentimiento. Por otro lado, @gatitah lanza la pregunta del millón. ¿Por qué Jamie sueña con cosas del futuro? Esa es la base de tantas teorías, al igual que las dudas de Mariel, Katy Pereira y Lily Jim desde Argentina, sobre dónde verla. Recuerden por streaming en Disney Plus y Movistar Plus. Y para Ana Herrera, que pregunta ¿y cuándo la subirán Netflix? Toca tener paciencia porque las plataformas se turnan los estrenos. Pero miren qué lindo este mensaje de Daniela. ¡Wow! ¡Qué hermoso trabajo! Amé cada línea. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela. Besos para ti. Aprovechamos para enviarle un abrazo y un beso enorme a Nikki Maracaibo, la sobrina de nuestro productor Ender Goyo. Nikki, tus comentarios y los de todos son el motor de este especial. Síganos en YouTube como Cinéfilo y Punto. Recuerden que estamos en Spotify y un saludo especial a quienes nos escuchan desde iVoox. Retomamos el análisis. Es increíble ver cómo la sombra de Frank persigue a Claire y Jamie incluso en el pasado. Los dejamos con Jimmy y Tessa para el cierre de este bloque, cargado de teorías. Tessa, ¿este libro que llega a manos de Jamie será una ventaja o un verdadero obstáculo? ¿Qué opinan? Hay un obstáculo en el futuro de los Fraser, que no es una teoría de fans, sino un documento histórico documentado. El libro escrito por Frank en el siglo XX. Ese libro documenta de manera explícita y oficial la muerte de Jamie Fraser en la batalla de Kings Mountain. Es el choque definitivo entre el libre albedrío y el determinismo histórico del que hablábamos. Está impreso en papel, no se puede borrar. ¿Sí? Sin embargo, y para no dejar a nuestra audiencia sumida en el fatalismo absoluto, es fundamental introducir lo que la comunidad literaria conoce como la regla del 10%. Vital esto. Es una convención establecida por Diana Gabaldon, la creadora del universo. Estipula que la adaptación visual tiene un margen de maniobra del 10% para desviarse del canon original de los libros. Este pequeño porcentaje es, literalmente, la ventana por la que entra la esperanza. La gran pregunta es si la vasta experiencia de Claire, combinando medicina moderna, conocimientos herbolarios del siglo XVIII y su propia conexión mística, ¿será suficiente para encontrar una grieta en ese destino impreso? Es la última gran prueba. O sea, tienen el poder de torcer la historia una vez más, justo en el filo de la navaja. Pero hay un concepto más que la fuente aborda de manera hermosa para el cierre de esta odisea, y es quizá la idea más profunda para reconciliar toda la violencia y la pérdida que han sufrido. Hablamos del espacio entre. El espacio entre. Cuando la historia física y los cuerpos mortales ya no pueden soportar más castigo, el artículo sugiere la posibilidad de este refugio final. Y para que se entienda la magnitud de este concepto, imaginemos el espacio entre no como una visión tradicional del cielo con nubes, sino como una dimensión de bolsillo. Es una anomalía metafísica, un lugar donde la linealidad del tiempo se fractura y pierde todo su significado opresivo.
un limbo luminoso diseñado específicamente para las almas de aquellos que han atravesado el tiempo y han forjado vínculos que desafían la entropía misma del universo. ¡Qué locura! La teoría postula que el verdadero final feliz de la serie no reside en sobrevivir a una batalla más en Carolina del Norte, sino en la trascendencia de sus conciencias hacia este plano. Un espacio donde las almas de los viajeros convergen y donde finalmente pueden existir libres de las ataduras de la historia, las guerras y los siglos. Pensar en ese nivel de trascendencia realmente altera la forma en que se percibe todo el sufrimiento anterior. Convierte una historia de supervivencia bélica y romance histórico en una meditación purísima sobre la eternidad del espíritu humano. Y es esa meditación la que encapsula la tesis fundamental del material de Cinéfilo y Punto que hemos analizado hoy. Hay una línea en el texto que es vital rescatar para cerrar nuestra evaluación. Dice: el hogar no es un lugar, es la persona que amas. ¡Wow! Si destilamos 12 años de narrativa, todas las muertes, los naufragios, las batallas campales y las desgarradoras separaciones impuestas por los portales de piedra, todo, absolutamente todo, se reduce a esa máxima. La travesía nunca tuvo como objetivo encontrar una época utópica libre de conflictos, porque la historia de la humanidad está cimentada en la guerra, en cualquier siglo. El verdadero propósito, la única constante válida, era encontrarse el uno al otro en medio del colapso del mundo. Ese anclaje emocional es lo que dota de significado a cada cicatriz que llevan en el cuerpo y en el alma. Es una síntesis extraordinaria. Y para quienes nos escuchan hoy, habiendo desempacado todo este arsenal de teorías pesadas, la moneda queda en el aire. Es el momento de evaluar internamente hacia dónde creen que se inclina la balanza narrativa. La decisión final. ¿Es posible visualizar a los protagonistas envejeciendo tranquilamente en la cima de una montaña, desafiando los libros de historia que dictan su ruina? ¿O es necesario acorazar las emociones ante la inminencia de un desenlace agridulce, uno que exija el sacrificio físico definitivo a cambio de la paz en ese espacio entre? La tensión es palpable y la cuenta regresiva para marzo no se detiene. Indudablemente, el panorama exige una preparación psicológica seria para quienes siguen la serie. Pero, antes de concluir nuestro análisis, hay un hilo suelto. Un último detalle que la fuente desliza casi el final y que merece una profunda reflexión individual. A ver, suéltalo. Si aceptamos que este cierre de ciclo demanda sacrificios absolutos y que el destino cobrará su cuota ineludible, pensemos en la figura de Lord John Grey. Personaje clave. Considerando la laberíntica complejidad de sus alianzas políticas, la profundidad innegable de sus sentimientos hacia Jaime y las drásticas decisiones que ha tomado recientemente para proteger a la familia Fraser, queda una interrogante flotando en el aire. ¿Cuál será su papel definitivo en este ajedrez temporal? ¿Y qué nivel de sacrificio personal tendrá que asumir Lord John para encontrar su propia redención ante los Fraser y ante los fantasmas de su propia conciencia? Es una variable enorme que tiene el potencial de desequilibrar todo lo que hemos dado por sentado hoy. Una interrogante magistral para mantener el análisis vivo en la mente mucho después de que termine este reporte. El tablero está dispuesto y las piezas han comenzado su último movimiento hacia el jaque mate. A toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta inmersión profunda, el agradecimiento es inmenso. Mantengan ese espíritu analítico alerta, sigan cuestionando cada detalle de este universo y, sobre todo, prepárense para la tormenta que se avecina en pantalla. Exacto. No se pierdan el desglose técnico en el blog. Soy Jimmy News. Y yo, Tessa T. Nos vemos en la Rich. Hasta una próxima edición de Cinéfilo Report. Y de esta manera llegamos al final de este Cinéfilo Report de Outlander. Muchísimas gracias a Jimmy y a Tessa, nuestros analistas de Notebook, por darnos esa profundidad en el audio podcast a la que ya nos estamos acostumbrando. Así es, mi estimada Lira. Y a ustedes que nos escuchan, no se queden con las ganas. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que desarrollemos. Abramos el debate ahora mismo en nuestras redes sociales. Encuéntrennos como @cinéfilo y punto. Este episodio fue posible gracias a un guión de Ender Goyo. Asistido por Lira Vega, modelo de IA de la redacción virtual de Cinéfilo y punto. Y los acompañó hoy con todo el gusto este servidor, Robert 1, leyendo sus mensajes y teorías. Todo bajo el montaje y la edición de Ender Goyo, el titiritero que crea la magia y la ilusión detrás de cada segundo de este podcast. Sigan su trabajo en @endergoyo y punto.
Nos escuchamos en una próxima oportunidad para desglosar otro tema fascinante. Porque aquí, las tendencias y las noticias no solo las conversamos, las vivimos. Gracias por escuchar Cinéfilo Report, el pulso del cine en tu idioma. Y recuerden, estén donde estén, Compartan con nosotros la pasión por el cine. bueno, y en este caso, por las mejores series. Hasta la próxima. Bye. Listos para la acción. Compartir tu pasión por el cine. Dale like y suscríbete ya. Síganos en @cinéfilo y punto. Con el poder de nuestra voz. ¡Corre la voz! Suscríbanse y reporten sintonía. Cinéfilo y punto es de lo mejor. Estén donde estén, Compartan con nosotros la pasión por el cine.